es necesario que hagamos o dejemos a Dios que transforme nuestra mente. Algunos de ustedes, o a lo mejor la mayoría, han escuchado algunas de las transmisiones de Con Jesús a Bordo en YouTube o en Facebook, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de una palabra metanoia. ¿Sí? ¿Cuántos la escucharon? Levanten la mano. Esa palabrita, metanoia. Y los hermanos que no lo han escuchado, grábenla. O si están anotando ahí, escríbanla, metanoia, con I. Parece Y porque es ya, ¿cierto? Metanoia, pero es I latina. Esa palabrita significa que tiene que haber un cambio aquí adentro. Un cambio en la forma de pensar. De hecho, ¿qué es lo que Jesús les critica a sus discípulos? Cuando ellos están hablando acerca del milagro de la multiplicación de los panes y no lo entienden, dice el Evangelio porque ellos tenían su mente embotada. El Señor necesita tocar nuestra mente y transformarla. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes quieren que el Espíritu Santo transforme su mente y su manera de pensar? Sí. ¿Los demás? Sí. También, qué bueno, dije yo, si no, nos vamos a quedar con 5 aquí. Entonces, hagamos un ejercicio, cierren los ojos, pongan una mano en su mente, en su cabeza, ¿cierto? Y digan, Señor Jesús, transforma mi mente. Realiza esta metanoia en mí. Que tenga tus pensamientos, tus sentimientos, para que puedas decidir tal como tú, como nos enseñó San Alberto Hurtado, hacer lo que tú harías. Y así poder decir un día, junto al apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Cada día debemos pedirle esto al Señor, transforma mi mente, transforma mi mente. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a ir profundizando durante esta tarde y durante mañana que nuestra mente en realidad es bastante compleja, aún para los científicos. Es muy compleja, ¿verdad? Hoy en día se saben muchas cosas acerca de cómo funciona la mente, pero aún así no es fácil entenderla. Entonces necesitamos ¿qué? Poner el pensamiento de Cristo, como nos dice San Pablo. ¿Y cuál es el pensamiento de Cristo? El Evangelio. Entonces, con eso en la mente, vamos a volver aquí. Y vamos a leerlo una vez más, pero le vamos a ir sacando el significado. Dice, cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre. Y en esto un leproso se le acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y ahí nos vamos a tener un segundo. El leproso le dice primero Señor, ¿verdad? Le reconoce como Señor. Nosotros, si queremos acceder a la gracia de Dios, si queremos recibir de parte de Dios su amor, su poder, su bendición, y queremos vivir en la voluntad de Dios, debemos primero reconocerle como Señor. Entonces, no tenemos un Diosito o un Dios con minúscula, sino que tenemos a Dios con mayúscula. Y Dios que es Señor. ¿Y qué es un Señor? Como un rey, ¿verdad? Que está por sobre todos en un reino. Así es el Señor. Él está por sobre todos y por sobre todo. Es decir, el primer lugar y el más importante en tu corazón debe ser Dios. Y eso en todas las áreas. Porque algunas áreas del corazón las tenemos como para un ladito y dejamos al Señor en algunas solamente. Le pedimos ayuda al Señor en la salud, ¿verdad? En el trabajo, pero los asuntos personales los decido yo. Nosotros debemos darle el paso a todo para que sea verdaderamente el Señor. Pero el leproso además le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabía que Jesús tenía el poder. ¿Por qué no le dijo? Si puedes. O sea, el leproso estaba seguro que Jesús tenía poder para limpiarle. A veces a nosotros nos hace falta esa fe del leproso, porque a veces dudamos de que Dios pueda ayudarnos. Y alguien podría decir, no, pero José, ¿cómo puedes decir eso? Muy fácil.
Vemos todos los días cuando oramos por la gente, que la gente tiene mucha fe en los tratamientos médicos, y eso está bien, bendito sea el Señor por la medicina, pero tiene muy poquita fe en el poder de Dios para sanarles. ¿Y cómo se manifiesta eso? Porque cuando el médico dice, ¿sabe qué? Esto no tiene remedio, entonces te viene la desesperanza, te viene la tristeza. Si tuvieras fe en el Señor que está por sobre todo lo que existe, cuando el médico diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, no sabemos qué hacer, tú le dices, muchas gracias, Doc. Muchas gracias porque sé que haces todo lo posible. De aquí en adelante lo que tú no puedes hacer, ni Dios lo va a hacer. Lo que la ciencia no puede hacer, mi Dios sí lo puede hacer. Lo que los hombres aún no conocen, mi Dios sí lo conoce. Lo que los hombres aún no entienden, mi Dios sí lo entiende. Entonces cualquier asunto, como le dijo la Virgen a Sor Lucía, cualquier asunto temporal o material, el Señor lo puede resolver. No hay nada que Él no pueda resolver. Y el leproso lo tenía claro, más que todos los fariseos y los escribas y los maestros de la ley. A nosotros nos tiene que suceder así. Pero además hay otro detalle en la frase del leproso, porque él dice, si quieres. Él tenía claro que Jesús podía, y nosotros tenemos que tener claro que Jesús puede. Entonces digamos una vez más, Jesús, yo creo que tú tienes el poder para sanarme de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda atadura, para resolver cualquier problema, para destruir cualquier maldición, para romper toda hechicería. Amén. Pero lo que el leproso no estaba seguro era si Jesús quería. Dijo, si quieres, puedes sanarme. El leproso sabía que Jesús podía. Nosotros vamos caminando para allá, vamos haciendo crecer nuestra fe, que Jesús puede sanar. ¿Cuántos de los que están aquí tienen enfermedades crónicas? Es decir, que tienen que tomar remedios permanentemente. Levanten su mano. Miren, especialmente esta palabra entonces es para ustedes. Porque una enfermedad crónica significa que la medicina no le conoce una solución, solamente un tratamiento paliativo, ¿verdad? Por eso hay que estar con remedio. Entonces, ¿qué decimos? Bendito sea el Señor, porque a lo mejor 100 años atrás no habría ni siquiera eso. Gracias, Señor. Pero entonces el Señor especialmente a usted le está invitando este fin de semana a tener esta fe, de creer que el Señor puede ir a hacer lo que está más allá del límite de la ciencia. Es una invitación potente, pero es la invitación del Evangelio. Entonces estamos haciendo crecer la fe para creer que Dios puede hacer lo que la ciencia no. Pero a veces nos pasa como el leproso, que creemos que Dios puede hacerlo, pero en realidad no sabemos si Dios quiere hacerlo. Porque nos han enseñado muchas veces que Dios nos envió esta enfermedad para santificarnos. Dios me dio esta enfermedad para unir a mi familia. Dios me dio esta enfermedad para conocerlo mejor. O algunos, y no pocos, Dios me dio esta enfermedad porque yo he sido muy malo en mi vida. Hay mucha gente que cree que está enferma porque Dios le envió la enfermedad. Cerremos nuestros ojos para hacer un ejercicio y para que nadie sea avergonzado. Todos cierren sus ojos. Un segundo. Y quiero que levante la mano aquellos que crean, todos con sus ojitos cerrados, hermano. Eso, gracias. Que levanten su mano aquellos que crean que Dios envía la enfermedad para bendecirles o para santificarles. Cierren sus ojitos. Ábralos nomás. ¿Por qué les pregunto eso? Porque aquí veo que está cierta mamá con sus hijos, ¿verdad? Muchos de ustedes deben tener hijos, nietos. ¿Cuántos de ustedes, si tienen un hijo enfermo, lo dejarían solo y le dirían, hijo, yo te amo tanto que te voy a dejar con tu enfermedad y con tu dolor para que seas más agradable a Dios y seas santificado? ¿Quién haría eso con su guagüita llorando a las 3 de la mañana? Y el que lo hiciera probablemente sería denunciado, ¿verdad?, por una negligencia enorme, ¿verdad? Nadie haría eso. Y si estuviera en tus manos sanarle o enfermarle, ¿qué le daría una enfermedad a un hijo?
A lo mejor si le deseas el mal a alguien que te hizo muy mal, pero jamás a un hijo. Pero nosotros creemos que Dios es más malo que nosotros. Porque nosotros nunca le haríamos eso a un hijo. De hecho, cada vez que un hijo estuvo enfermo, corrimos a la hora que fuese a la urgencia. Y si había que quedarse ahí, nos quedábamos. Y si no habíamos comido, nos aguantábamos el hambre. Y si estaba lloviendo, nos aguantábamos la lluvia. Y si estaba helado, nos aguantábamos el frío. Y si había que esperar en la urgencia 2 horas, nos aguantábamos esas 2 horas. ¿Por qué? Porque tu hijo está enfermo. Somos así, ¿verdad? Aún dentro de nuestra maldad, aún con todo nuestro pecado, jamás haríamos otra cosa, hacemos todo lo posible. Y bendito sea el Señor cuando a veces hay enfermedades muy graves. ¿Qué se hace? Bueno, se trabaja el doble. Se vende lo que uno tenga, si uno tiene un auto lo vende, si tiene por ahí un ternito lo vende. ¿Por qué? Porque lo más importante es que tu hijo esté bien. O tu mamá, los hijos con la mamá, o los mamás con los hijos, los padres o los hermanos, ¿cierto? Con los que amas, incluso con gente que quizás no es familia, pero que amas, también hace sacrificio. Muchos les cuidan, les ayudan, ¿verdad? Están preocupados. Pero nosotros creemos que Dios, nosotros hacemos eso, nosotros cuidamos a los que están enfermos, nos sacrificamos por ellos, hacemos hasta lo imposible por ellos y gastamos hasta la plata que no tenemos por ellos. Pero creemos que Dios nos envía la enfermedad. O sea, nosotros somos buenos y ayudamos, pero Dios nos envía la enfermedad. ¿No es un poco extraño? Si usted lo piensa, ¿cómo se va a compatibilizar eso en su mente? Tu mente no puede recibir 2 órdenes porque es como un computador que necesita hacer una orden a la vez, ¿verdad? Puede hacer funciones diferentes, pero no que se entrecrucen, porque tu cerebro es como un circuito electrónico. Entonces tú no puedes querer ir a la derecha y a la izquierda, puedes querer hacerlo, pero no puedes hacer eso en la práctica. O vas a la derecha o vas a la izquierda, o vas para adelante o vas para atrás. No puedes hacer ambas cosas, porque se contraponen. El ejemplo puede ser un poco burdo, pero eso es lo que pasa aquí adentro. Y por eso es importante tener estas reuniones y estos momentos para pensar en eso, porque cuando pensamos en eso decimos, chuta, en realidad no me había dado cuenta que toda mi vida había pensado eso y no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a ser posible que tú veas a tu hijo enfermo y le quieres ayudar? Sin embargo, cuando te enfermas piensas que Dios te envió la enfermedad. Si el Señor, cuando se acercaron los discípulos, le dijeron, Señor, los discípulos de Juan le enseñaron a orar, queremos que tú nos enseñes a orar a nosotros también. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, casi al final del Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesucristo, nuestro Señor? Cuando oren, digan así, Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. Entonces estamos creyendo que nuestro Padre del cielo, al vernos enfermos, no solo que no nos va a cuidar, sino que Él además fue el que nos enfermó. Mira, o sea, no es una visión cristiana de Dios, es una visión pagana. Los pueblos de la antigüedad, los pueblos que el Señor expulsó de la tierra de Canaán cuando Moisés trajo a todo el pueblo desde Egipto y llegaron a Canaán con todas las peripecias, ¿verdad?, que pasaron esos 40 años en el desierto. Dice, yo voy a expulsar a estos pueblos porque eran todos idólatras, eran todos paganos. En los dioses que ellos creían eran así. Eran dioses castigadores, eran dioses que querían la sangre de las víctimas, por eso se ofrecían vidas humanas, niños humanos, muy parecido a lo que se hace ahora con los abortos, ¿verdad? Esos dioses, si es que tú no les ofrecías sacrificios, te traían maldiciones. Pero esa mentalidad, ese rasgo de la mente quedó siempre como una semilla, como un germen en todas las generaciones. Por eso en cada generación el Señor levanta hombres y mujeres, lo que decíamos al principio, para traer el conocimiento de que Dios no quiere castigarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere amarte, Dios quiere sanarte. Cuando le dijeron a Jesús, y a lo mejor se acuerdan este pasaje, no les digo que busquen todos los pasajes para ir un poco más rápido, pero en los momentos mejor del break, si quieren, le podemos dar la cita, ¿ok? Pero esto está en el capítulo 7 de San Lucas. San Juan Bautista estaba preso y ya iba a ser condenado.
Y allí le vino un momento de duda, aún al profeta, de quien Jesús dijo, este es el más grande de los profetas. Y mandó a sus discípulos y le dijeron, pregúntenle a Jesús si Él es el que tenía que venir. Fueron los discípulos de Juan y le dijeron a Jesús. Juan ya conocía a Jesús, ya se habían encontrado. Juan había bautizado a Jesús. Y Juan había dicho, ese es el Cordero de Dios, el que quita del mundo. Él sabía que era Jesús, pero en la cárcel le vino la duda. Porque a veces nos viene la duda. Pregúntenle si es que Él es el que tenía que venir. Cuando llegaron los discípulos de Jesús, le hicieron la pregunta, Jesús no le respondió nada. Dice el Evangelio, Jesús sanó a muchos enfermos y liberó a muchos poseídos por los demonios. Y luego le dijo a sus discípulos, vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver. ¿De qué manera el Señor Jesucristo le dio la respuesta a Juan de si acaso Él era el Mesías, sanando a los enfermos, liberando a los poseídos? Es decir, ejerciendo el ministerio de sanación y liberación. ¿Es importante el ministerio de sanación y liberación en la vida de Jesús? Al parecer que sí. Entonces uno se cuestiona y dice, yo había leído eso, yo lo he escuchado en misa toda mi vida, pero la verdad que nunca había pensado en eso. Porque lo pasamos de largo. Porque como son cosas que a veces no entendemos, nuestra mente dice, prum, para afuera, me quedo con lo que entiendo. Prum, porque si no la mente se preocupa. Tucu, 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 tucu. Y eso significa estrés, entonces la mente no quiere estrés. Pero esto es importante, reflexionarlo y entenderlo. Finalmente, para volver al pasaje del leproso, mira cuánto nos enseña un leproso. El Señor Jesucristo le dijo, a ver si volvemos aquí. Si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso. Jesús extendió la mano y lo tocó. Mira el gesto del Señor. Igual que con Juan, no habló, primero hizo y después habló. A veces a nosotros nos hace falta eso. Hacer cosas y quizás hablar un poco menos. ¿Qué cosas, por ejemplo? Escuchar a los que están en tu casa, las mamás a los hijos a las mamás, los esposos a la esposa, los jefes a sus trabajadores, los hermanos a sus hermanos. El padre no está, los curitas a su feligreses. Cuando vuelva le decimos, estábamos hablando de San Mateo, padre. Escucharnos. Jesús escuchó y luego fue y lo tocó, que es algo que nos hace falta ahora en la pandemia y nos damos cuenta de cuánta falta nos hizo. Mirarnos. No es lo mismo mirarse hasta aquí que mirarse así. Y no es lo mismo saludarse así con el puño, ¿cierto? Es bacana, ¿cierto? Pero no es lo mismo hacerse así que darse un abrazo y un beso. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para estar así. Y Jesús lo tocó. Y después le dijo, nosotros también, seamos así en nuestra casa. A lo mejor nuestra casa, no sé, tu familia quizás no es así, pero empieza tú de a poco. Acércate. No vas a estar abrazando al vecino, ¿verdad? Pero quizás escuchar un poco más antes de hablar. Quizás acercarse, ser más afectuoso. Hay otras formas de ser afectuoso sin tocar, ¿verdad? Por ejemplo, tener una atención, un detalle con los que están en tu casa, un mensajito en la mañana, con esto del WhatsApp es fácil. Un mensajito y listo, y al menos que el otro sepa que estás pensando en él. Con eso basta a veces para agregar el día a otra persona. Esos detallitos, porque el Señor es mucho de detalles. El Señor Jesucristo es mucho de detalles. Fíjate, no le respondió nada y estaba con toda la gente. Él simplemente calladito fue y tocó al leproso. Y como vemos que es el Señor Jesucristo, no creo que le haya hecho así. Ya, así que bueno, sí, bien leprosito, ya. Seguramente el Señor lo tocó o le abrazó. Dijo, ven. No creo, no me imagino al Señor Jesucristo tocándole el hombro así como, sí, va a estar bien. ¿Cierto? Seguramente como un amigo, como un hermano lo abrazó, dijo, ven. Dijo, sí quiero.
sí quiero. Y hoy te dice a ti también, yo sí quiero sanarte, yo sí quiero liberarte, yo sí quiero bendecirte, yo sí quiero llevarte más allá, a un nivel más profundo de intimidad, a un nivel más profundo de conocimiento. Y para aquellos hermanos que a lo mejor ya han dado muchos pasos en el camino del Espíritu, dice, yo sí quiero que conozcas más de mi gloria, de mi amor, de mi poder. Él sí quiere. Y al extender la mano le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio. Digan, al instante, al instante, al instante. Nosotros siempre decimos, bueno, que se haga la voluntad del Señor. En su tiempo el Señor dirá, a lo mejor este no es el tiempo de Dios. Y a algunos se les pasa la vida pensando que este no es el tiempo de Dios. Sin embargo, el Señor dice, al instante. Eso es ahora, al instante. Dice, ¿por qué el Señor hace eso? Porque el tiempo de Dios ya está dispuesto. Él es el eterno presente. Lo que hace falta es que nosotros creamos que Él quiere y que Él puede. Amén. Amén. Con eso en la mente, vamos a hacer una oración para ir adentrándonos en este misterio del amor del Señor. Vamos a pedirle al Señor su gracia. Vamos a pedir también a nuestro querido Jano que nos acompañe con la música. Y vamos a abrir el corazón. Estos días estuvimos el día miércoles en la comunidad de Púa. Gracias, Señor, la comunidad nos recibió con los brazos abiertos. Fue muy lindo. Estuvimos allí haciendo la misa con el Padre. Estuvimos con Jano, con Felipe, otro hermano en Temuco. Oramos por los enfermos. Compartimos con ellos. Fue muy, muy lindo. Ayer jueves estuvimos en Quillem, aquí cerquita, unos 10 minutos. También estuvo la comunidad, la capilla llena. Nuestra Señora de Fátima se llama la comunidad. Pudimos orar por ellos. Y vimos cómo de cuando llegaron a cuando se fueron, sus caritas cambiaron. Todos llegaron así medios como con dudas, no sabían bien qué estábamos haciendo. Veíamos aquí cantando y aplaudiendo, orando en un idioma extraño. Pero cuando se fueron, ya se fueron con una carita diferente, con sus cuerpos más aliviados. Muchos se fueron sanos, otros bastante aliviados. Y fueron abriendo el corazón. Nosotros también vamos abriendo el corazón para que el Señor nos sane, nos libere. Hay muchas formas en las que el Señor puede tocar nuestras vidas. Para algunos, la bendición del Señor será un toque en su salud física. Para otros será un toque en el corazón. Para otros será a lo mejor una bendición en la vida, en los proyectos, en el trabajo.